Veamos algún ejercicio entonces de... Compartir la otra pantalla. Ya, entonces... Ya. Ya, ya. Lo importante acá es reconocer las tres formas que hay para para aplicar una sustitución trigonométrica. ¿Ya? Esto siempre es cuando hay denominadores, ¿ya? Denominadores, pero de forma radical, ¿ya? Básicamente raíz cuadrada, y que tengan una de estas tres formas, ¿sí? Como denominador, porque como numerador a veces se transforma también una entidad trigonométrica, pero eh, con potencia, entonces un poquito más complicado. Entonces, por eso se recomienda mejor con numerador, ¿ya? Lo esencial es considerar las siguientes identidades. ¿Sí? Una de ellas es la fundamental, ¿no es cierto? Que sería seno al cuadrado de, vamos a ponerle de alfa, más coseno al cuadrado de alfa, es igual a 1. Y otra que si uno divide esto por coseno cuadrado me queda 1 más tangente al cuadrado de alfa, es igual a secante al cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces esas entidades son esenciales. ¿Ya? Con esta yo armo cualquiera de las entidades anteriores. Por acá esto. Porque, fíjense, de la primera, voy a despejar el coseno, por ejemplo. ¿Sí? O si también puede ser el seno. ¿Sí? Da lo mismo, cualquiera de los dos. ¿Ya? En este caso voy a despejar la primera, de que está acá. Yo voy a despejar el coseno y me queda que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Perfecto? Y desde la segunda, esta que está acá, tengo obviamente esa entidad y también podría despejar, por ejemplo, la tangente al cuadrado. La tangente al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa menos 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Natalia? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Y, y lo que hace es identificar estas entidades que están acá con la que está acá.
Por ejemplo, cuando se suma, ¿sí? Cuando yo sume, voy a tener que hacer la siguiente identidad. Voy a tener que hacer el x igual al numerito que está acá, el a, no al cuadrado, ¿cierto? El a tangente de alfa, ¿ya? Y va a ir relacionado con esta identidad, ¿sí? El 1 es como si fuera el a, y el tangente al cuadrado de alfa es como si fuera el x. Entonces me va a quedar como a más x cuadrado, ¿eh? A más x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que todo eso cuando yo lo tome en raíz, voy a tomar lo mismo que tomar la raíz de esto, pero como es una secante al cuadrado en raíz, se van a ir y va a sobreser la raíz. Entonces, la gracia de hacer esta sustitución trigonométrica es que yo, al reemplazarlo, haga desaparecer esa raíz. ¿Ya? Por ejemplo, en esta que está acá, vamos a hacer el x igual a, pero seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, dijimos la primera, se relaciona con esa, ¿cierto? Vamos a cerrar acá. ¿Sí? La segunda se relaciona con la de arriba. ¿Sí? Perdón. Después la separamos con esa que está ahí. ¿Ya? Lo mismo. El A es como si fuera el 1, ¿sí? Siempre el 1 menos seno cuadrado. Pero el seno al cuadrado es lo mismo que el X. ¿Ve? X es igual al seno. Entonces, seno al cuadrado. Entonces, de nuevo, eso me va a quedar coseno al cuadrado. Entonces, aplicarle raíz, desaparece nuevamente la raíz y se va. ¿Ya? Y, y la última, vamos a hacer X igual a veces secante del ángulo. Entonces, obviamente, esta se relaciona con esta última de acá. ¿Ya? Porque nuevamente va a quedar secante cuadrado menos 1, si quieren. Secante cuadrado menos 1. Entonces, secante cuadrado menos 1, ¿qué es lo que es? Tangente cuadrado. Le aplico raíz y se va. ¿Se entiende, Natalia? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Mira, hagamos un ejemplo solamente sin ver la integral porque desaparece la raíz. ¿Ya? Si pusiera la raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, ¿cuál tendría que utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Sí? ¿Con cuál va a relacionar esa? Bien, la 2, ¿cierto? Entonces, como yo la identifico que va a relacionar con la 2, entonces como 1 menos 0 cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Se me aprendo esta entidad más, solamente la que está encerrada. Entonces, lo que tendría que hacer acá yo es hacer x igual a ¿cuánto? X igual a ¿cuánto? Entonces sería el valor de a. Si se da cuenta, esto sería como el a cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Usted la reconoció, a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el a? El valor del a, 3. Muy bien, ¿cierto? Porque sería el 3 al cuadrado me da 9, ¿no es cierto? Sería 3 seno, ¿no es cierto? De un ángulo cualquiera, alfa, pongámosle. ¿Sí? Entonces, veamos lo que sucede acá. ¿Ya? Y en todas va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá el 9, sigue siendo 9, menos, y reemplazo lo que es x. ¿Sí? Reemplazo x. Entonces, al reemplazarlo, me queda 3 seno de alfa al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto me queda la raíz cuadrada de 9 menos, esto al cuadrado serían 9 seno cuadrado de alfa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder acá siempre?
siempre este numerito se va a repetir, ¿sí? Ahí y ahí. Entonces yo lo voy a poder factorizar. ¿Ya? Cualquiera de la instancia que yo elija acá, la sustitución que haga, siempre se va a repetir. Entonces, yo acá voy a reemplazar el 9, perdón, voy a factorizar por 9, y me queda factor de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Se entiende? Entonces esto me va a quedar 9, y 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Por eso ya acá esto es lo mismo que decir coseno al cuadrado de alfa, la entidad. Entonces esto me queda coseno al cuadrado de alfa. Perfecto. Y ya hice esa conversión, por lo que está en el cuadrito, dependiendo del este. Entonces la raíz de 9 sería 3. ¿No? Está multiplicando, entonces la puedo separar. Y la raíz del coseno, ¿cierto? Sería el valor absoluto, dependiendo del cuadrante que esté el coseno, pero sería el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que la raíz va a desaparecer. Y cambia una expresión, eso sí, trigonométrica, que es la única instancia. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de utilizar sustitución trigonométrica cuando estén escrita una de estas situaciones. ¿Ya? Veamos cómo resolvemos una integral, porque también cuando resolvemos una integral tenemos que hacer el diferencial de x y tenemos que volver a la variable original. Entonces, para volver a la variable original necesitamos trigonometría. ¿Te parece? Entonces, consideremos una integral primero simple. Por ejemplo, consideremos la integral. Siempre la idea de que la parte radical. Entonces acá vamos a hacer 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Y arriba va a ser igual a, si quieren, x cuadrado y por dx. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque esto acá vamos a hacerlo. ¿Sí? Acá vamos a simplificar, pero igual vamos a ver el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿yo en qué me fijo cuando resuelvo esta integral? En la parte radical. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Ya? Ojo que también esto se podría hacer una sustitución simple, siempre y cuando la derivada de esto esté acá, pero no está, ¿cierto? Porque la derivada de esto es 2x y acá hay un x cuadrado, entonces no necesariamente se podría hacer simple, ¿sí? O se podría hacer, pero un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, gracias a esos, yo digo ya, voy a usar una sustitución trigonométrica. Entonces digo ya, tengo que hacer x igual a 3 veces seno del ángulo, ¿cierto? Que es lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Si viene la misma expresión, entonces hacemos igual al seno, ¿sí? Y sacamos el de x, ¿sí? El diferencial de x, ¿cierto? ¿Qué es la derivada de esto? La derivada de esto es 3, ¿cierto? Es un número que estamos multiplicando, entonces sale el número por la derivada del seno, que sería coseno de alfa por de alfa. ¿Perfecto? Y ahí me queda mi diferencial. ¿Ya? Luego de eso, reemplazo, ¿no? Solamente tengo que reemplazar, entonces me queda la integral de que voy a reemplazar abajo, ¿sí? Aunque ya hicimos el trabajo, pero igual lo voy a hacer nuevamente. 9 menos x, perdón, x es esto, ¿cierto? Y al cuadrado de lo entre el cuadrado me queda 9 seno cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Arriba me dice x cuadrado, pero esto es x, y si lo leo al cuadrado me queda 9 seno cuadrado de alfa, ¿sí? De hecho, por, por simplicidad voy a hacerlo al cubo, ¿ya? Pero no importa, ya al cuadrado, ya lo hice. Y el por dx, y el dx lo reemplazo acá, que sería 3 coseno de alfa por de alfa. ¿Ya? Entonces hemos reemplazado, lo importante es que no quede nada con x acá, siempre cuando uno hace un cambio variable, no tiene que quedar nada con la variable anterior, ¿sí? Tiene que cambiarse todo. Si aparece una x o un x cuadrado, un x cubo, se arregla con la sustitución
que uno hace arriba, ¿sí? Despejando, multiplicando, factorizando, ¿sí? Así con toda la factorización, ¿ya? Entonces esto me va a quedar la integral de 9 seno cuadrado de alfa, ¿sí? 3 coseno de alfa por de alfa, ¿ya? Y abajo tenemos que factorizar la cuenta por 9, ¿sí? Estamos haciendo igual todo 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Sigamos. Entonces me queda, fíjense que acá no estoy haciendo una multiplicación porque estos números después se van a simplificar, ¿ya? 9 seno cuadrado de alfa, 3 coseno de alfa por de alfa, dividido por la raíz de 9 dijimos que eran 3, y 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Vamos a cortar un poquito el coseno cuadrado, ¿no es cierto? Pero como le sacamos la raíz me queda coseno de alfa, ¿ya? El detalle está en lo anterior, ¿no es cierto? Y acá también está por qué es conveniente cuando hay fracciones, digamos, ¿sí? De forma radical. ¿Por qué? Porque generalmente se simplifican, fíjense. Este se simplifica con S, y este 3 se simplifica con S. ¿Verdad? Entonces, por eso conviene cuando hay división, ¿ya? Bueno, y después de un rato, esto me queda la integral de 9 seno cuadrado de alfa por de alfa, ¿ya? El 9 lo puedo sacar afuera, me queda 9, integral de seno cuadrado de alfa por de alfa. Entonces tengo que resolver esta integral, ¿ya? Cuando es seno la enésima, se va descomponiendo y se haciendo por parte, pero en sí cuando es un seno cuadrado de alfa, hay una entidad del ángulo medio que sí, dice que es 1 más coseno, perdón, menos coseno de 2 veces alfa partido por 2, ¿ya? Y también voy a aprovechar de recordar que el coseno cuadrado de alfa es lo mismo, solamente con más. 1 más coseno de 2 alfa partido, perdón, voy a pegar el lápiz, de 2 alfa dividido por 2, ¿ya? Entonces esa es otra entidad que debo utilizar solamente cuando tengo que resolver la integral del seno al cuadrado o del coseno al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es igual a 9 integral, y sustituyo lo que es el seno cuadrado. El seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 alfa dividido por 2, y por d alfa, el 2 como es un número, si era un medio, sale afuera, ¿no es cierto?, de la integral, y me quedan 9 medios integral de 1 menos coseno de 2 alfa, ¿ya? Y esto me queda 9 medios, y la integral de 1, ¿cuánto sería? Alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues estoy integrando con respecto a alfa, menos la integral del coseno, ¿sí? Que la integral del coseno es seno, ¿sí? Menos seno, no es la deriva, seno del mismo ángulo, 2 alfa, ¿sí? En realidad acá debería ser una sustitución simple y me sale dividido por 2, ¿ya? Debería ser un u o un z, cualquier variable igual a eso, y me sale la s dividido por 2 abajo, ¿sí? Al sacar el du, ¿ya? Pero generalmente cuando es una, voy a anotarlo acá como observación, cuando yo tengo la integral de f de a por x, ¿sí? Por dx, o sea, esto puede ser un seno de x, L a o x, cualquier función de a x, eso es la antiderivada, que sea f mayúscula, ponerle, evalúa lo mismo, dividido por a, ¿ya? ¿Ya? Así que ahí tengo lista mi integral. Entonces, lo único que falta es volver a la variable original, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de que quede plasmado en esta misma plana, digamos, para no perder el hilo, ¿eh? Vamos a checar esto un poquito.
Ahí tenemos. Entonces vamos a volver a esta variable original. Si tiene consulta, me escribe nomás. Estoy atento al chat. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a volver a la variable original. Y en tal caso, vamos a utilizar trigonometría. ¿Ya? Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es el ángulo alfa. ¿Sí? Usted puede suponer que está acá o acá. Está lo mismo. ¿Sí? La cosa es que tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y fíjense que acá hay un seno. ¿Sí? Ah, ojo que ahí es seno de 2 alfa. ¿Sí? Después podemos usarle el ángulo doble, pero... ¿Ya? Entonces, si yo tengo alfa, ¿ya? Y cuando vuelvo a la variable original, vuelvo a cómo definir la variable. ¿Ya? Entonces yo digo acá, el seno de alfa, lo despejo acá, es igual a x dividido por 3, ¿no es cierto? Que me rara esa x. Es x dividido por 3. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que por trigonometría es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, si este es alfa, el cateto opuesto sería este. ¿Sí? Entonces, podemos suponer que el cateto opuesto es x. ¿Sí? Siempre que el x sea un valor eh, de tal forma que esto admita que valga el seno, ¿cierto? Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 3. ¿Ya? Y luego por Pitágoras, yo puedo sacar el valor de acá. ¿Sí? Entonces yo sé que este al cuadrado más s al cuadrado es igual a s al cuadrado, ¿cierto? Y despejando, ¿sí? Usted puede hacer después el detalle con Pitágoras. Esto es lo mismo decir que es x, eh, a ver, 3, perdón, 9 menos x cuadrado. ¿Listo? Pitágoras. Raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto al cuadrado me queda 9 menos x cuadrado, más esto al cuadrado me queda x cuadrado, salvo x cuadrado y me queda 9, y lo mismo que esto al cuadrado. ¿Sí? Así que ahí es Pitágoras. Repito, si no, habría que ponerle a esto un valor, no sé, z, por ejemplo, y ahí debería que ser z al cuadrado más x cuadrado igual a 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Y se despeja el z. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya, perfecto. Bien, y yo teniendo ya todos estos valores en el triángulo rectángulo, puedo sacar toda la información. Por ejemplo, yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto, parte hipotenusa, pero yo lo tengo, ¿cierto? Yo lo tengo, pero igual, supongamos, x tercio. ¿Ya? Puedo sacar también el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es cateto adyacente partido por hipotenusa, o sea, es la raíz de 9 menos x cuadrado partido por 2. Bien, ya. Entonces, yo vuelvo a mi variable original. ¿Ya? Voy a seguir acá. Disculpe lo desordenado, pero es para seguir con la misma idea. Entonces, esto sería 9 medios, ¿ya? De alfa. Ojo que hay el seno de 2 alfa, si recuerdan la entidad trigonométrica, eso es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, partido por 2. Y ahí se van a ir los dos. ¿Ya? Se recuerda esa entidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces esto va a quedar 9 medios. El alfa se puede despejar acá, ¿cierto? Que es pasar esto para acá, entonces me queda el arcoseno. Arcoseno de x medio, ¿perfecto? Más, y acá me queda, perdón, menos seno por coseno. ¿Sí? Seno por coseno. Pero el seno ya sabemos que vale x medio. Y por el coseno que vale la raíz de 9 menos x al cuadrado. Y todo eso partido por 2. Y más mi constante de integración que sería c. Y ahí ya ha vuelto a la variable original. Bueno, ahí puedo multiplicar, ¿no es cierto? El 2 con el 3 y
poner de otra forma la integral. ¿Ya? Ahora, también quisiera incentivar por ejemplo, utilizar Wolfram Alpha. ¿Lo conoce, no? ¿No? Ya. ¿Y Symbolab? ¿Tampoco? Esto va a quedar grabado. Usted como usted puso su correo electrónico cuando se inscribió, yo le envié la grabación ahí al video electrónico para que pueda revisar nuevamente la tutoría. ¿Ya? Ya, esto es un supercalculador en realidad. ¿Ya? Obviamente no lo puedo usar en la clase, pero sí le va a ayudar para comprobar resultados, por ejemplo, porque a veces uno tiene dudas, ¿cierto? Entonces, esta es más potente de Wolfram Alpha, pero son muy similares, ¿sí? Y esta es la ventaja que tiene el Symbolac, es que trae los iconos para ingresar la integral. Por ejemplo, yo quiero ingresar la integral, ¿sí? Y ahí me da todo esto. Entonces, en este caso, la integral yo quería de una fracción. Busco acá fracción, se me perdió. Acá está. No, era raíz. No, abajo era raíz, ¿cierto? Me gusta trabajar, ya yo no me acostumbré a trabajar a esto. Espérenme. Fracción, cuadrado. Me perdí la fracción. A la vista. Ya. Vamos a tener que hacerlo a la antigua, ¿no? Entonces va a ser, voy a poner, arriba era x cuadrado, ¿no es cierto? X, y ahí sí está el cuadrado, x cuadrado, dividido, fíjese cuando hice el dividido, al tiro me hizo la fracción, ¿sí? Entonces, por puesto al tiro x al cuadrado, dividido, ¿no es cierto? Dijimos. Y acá era la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Y puedo ponerle también el de x, pero incluso si es la única variable, la reconoce, ¿sí? Entonces ahí ingresé mi, mi integral que recién acabamos de resolver, ¿cierto? X cuadrado partido de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces yo le pongo ir, ¿cierto? A este, y ahí me dan tiro la solución de la integral, ¿sí? Que 9 medio arcoseno de x tercio menos 1 medio del seno de 2 arcoseno a causa del ángulo doble. ¿Ya? Y si uno le pone acá mostrar el paso, porque le puede poner ocultar los pasos, que me dé solamente la resolución de la integral, o le podemos mostrar los pasos, le dice paso a paso cómo hacerla. ¿Sí? Entonces, en este caso, hacer sustitución trigonométrica. ¿Ya? Ahí, ahí hacer sustitución trigonométrica, x igual a 3 seno de u, o 3 seno de alfa que nosotros hicimos, ¿cierto? Y después dice sacar la constante, ¿no es cierto? Después usar la siguiente identidad, que es el seno cuadrado de 1 menos coseno cuadrado, que también nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Y después nos quedó esta integral, ¿se acuerdan? 9 medios de 1 menos coseno de 2 alfa. Y después resuelva con sustitución simple esa integral. ¿Ya? Entonces va diciendo paso a paso y cómo llegar a la resolución de esa integral. ¿Ya? Ahora, también lo puede hacer con el otro software, que básicamente lo mismo, solamente que acá hay que ingresar los comandos. Entonces, en este caso, ingresa int, integral, de x al cuadrado, dividido, y si uno quiere poner un paréntesis, para poner abajo, SQRT significa raíz cuadrada, y entre paréntesis uno pone 9 menos x al cuadrado, ¿ya? Y aprieta Enter, ¿ya? Y también me da la resolución de la integral, ¿sí? Y ahí nos dio como nosotros la mostramos, fíjense, ¿ya? Por eso está un poquito más. Y ahí también tiene el paso a paso, solamente que está hay que pagar, creo
que ahora cuesta 4.000 pesos la aplicación para poner en el celular, por ejemplo. ¿Ya? Pero muestra también paso a paso la solución. ¿Ve? Esta le pide una versión Pro. ¿Ya? Esta está en inglés, sí, pero repito, es mucho más potente, o sea, resuelve casi todo. ¿Sí? Esta a veces algunas cosas le cuesta, hay que escribirlas. ¿Sí? Y además tiene un menú acá. ¿Ya? Entonces todo esto le puede servir para ir comprobando si acaso le llegó el mismo resultado, si está buena la integral y todo eso. ¿Ya? Veamos otro integral. La otra integral que podría salir, la siguiente podría ser una integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x, ¿ya? Eh, menos 5. ¿Sí? Y arriba de x. ¿Sí? Así era el consenso. Es ahí, obviamente no se puede hacer sustitución simple porque arriba no está un x para hacer sustitución simple, pero podemos ver lo siguiente. Eh, esto se puede convertir justamente a un integral de tipo de sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces, pero recordamos nosotros que la sustitución trigonométrica tendría que ser de esta forma. O, si quieren, uno pueden usar el x cuadrado más a cuadrado, ¿no es cierto? O algo al cuadrado, una variable al cuadrado menos a cuadrado, o u cuadrado, perdón, o el número al cuadrado menos u cuadrado. ¿Ya? De estas tres tienen que ser. ¿Sí? Pero no hay un 2u, 3u intermedio, ¿cierto? Como hay acá, que el que me está molestando es ese 4x que está ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, hay que completar cuadrado acá dentro de la integral para dejarla de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Sería la integral de dx dividido por la raíz cuadrada, ¿ya? Y acá se completa cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? Se pone x, del que está al cuadrado, ¿no es cierto? Se aparece un menos, y siempre la mitad de este número, ¿sí? Y lo mismo cuando hacían en álgebra, cuando completaban cuadrado para las cónicas, ¿ya? ¿Se acuerdan? Para ver la hipérbola, las parábolas y todo eso, muy similar, ¿ya? Entonces, menos la mitad de eso, que sería 2 al cuadrado, entonces fíjense, acá me queda x cuadrado, si desarrollo el cuadrado binomio, menos 4x, y me queda, y siempre se le restaba el cuadrado de este número, ¿sí? En este caso, menos 4, ¿cierto? Menos 4, ¿ya? Entonces, todo esto es lo mismo que está estos dos términos, ¿cierto? Pero además tiene que estar el menos 5, ¿ya? Bien. O si quieres, esto lo mismo decir que la integral de dx dividido por la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado menos 9, ¿ya? Entonces, fíjese acá, hallarlo al cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces podríamos hacer una sustitución simple en este caso, ¿sí? Vamos a poner una variable z, por ejemplo, z igual justamente a lo que está acá, que sería x menos 2, y el de z es igual al de x, ¿ok? Entonces, cuando yo hago la sustitución, esto me va a quedar la integral de dx, pero dx lo mismo que de z, dividido por la raíz cuadrada de x menos 2, pero x menos 2 es z al cuadrado, muy bien, z menos 9, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esto que está acá, ¿cierto? Es similar a esta, ¿no es cierto? A la segunda, ¿ok? ¿Ya? Entonces, como la identificamos como una integral trigonométrica,
hacemos la sustitución trigonométrica ahora para z, ¿sí? Hacemos z igual a, y cuando era de esta forma, lo que es hacer tangente, seno o secante. ¿Cuál de las tres? Secante, muy bien. ¿Sí? En este caso sería nuevamente 3, ¿no es cierto? Porque 3 al cuadrado es 9. 3 secante, pongámosle teta. ¿Sí? Y sacamos la derivada de z, que la derivada de esto sería 3, y la derivada de la secante es, ¿recuerda? Secante de teta por tangente de teta y por d teta. ¿Sí? Es la derivada de la secante. Entonces tengo que acordarme la derivada de la tangente, por ejemplo, si me tocara tangente, que es secante al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué hago ahora? Reemplazo. Reemplazo mi integral. Entonces me va a quedar acá la integral de x, que es secante de teta, teta por tangente teta por d teta dividido por la raíz cuadrada de z cuadrado, que z cuadrado sería 9, y este al cuadrado es 9, secante cuadrado teta, secante al cuadrado teta, menos 9. ¿Ya? Y acuérdense que al hacer esta sustitución se va a eliminar esa raíz. ¿Ya? Si en la otra hojita, entonces esto me va a quedar igual a 3, arriba de 3, secante teta por tangente teta y por teta, si no recuerdo mal, y abajo se podría factorizar por 9, y me queda factor de secante al cuadrado de teta menos 1. ¿Sí? Pensemos que esté ok. ¿Noto? 3 secante por tangente arriba, y abajo factorizamos por 9, y me queda factor de secante cuadrado menos 1. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces esto me queda la integral perdón, de 3 secante de teta por tangente de teta y por d teta. Y aplicamos raíz cuadrada de 9, que sería 3, ¿sí? Y secante al cuadrado menos 1 es tangente al cuadrado, ¿se acuerdan? Vamos a notar acá, es la entidad que encerramos en el menos 1. Eso es lo mismo que tangente al cuadrado de teta. Entonces, si le sacamos raíz cuadrada a eso, me va a quedar tangente de teta. ¿Ya? Y eso es de nuevo la gracia de que está en denominador, se van a simplificar algunas cosas y me queda solamente la integral de la secante por d teta, y la integral de la secante es logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta y más c. ¿Ya? Y ahí tenemos lista nuestra integral, pero hay que volver a la variable original que es teta. Perdón, que es z. No, perdón, tampoco, es x. Ahí, ya. Entonces usamos el triangulito. Entonces por triangulito, trigonometría, este va a ser teta, ¿sí? Repito, lo puedo poner acá o acá, da lo mismo. Entonces yo necesito la secante y la tangente, ¿ya? Pero más que eso, yo recuerdo la sustitución que hice para llegar a la trigonométrica, que z es igual a 3 secante de teta. Entonces, z es igual a 3 secante de teta, ¿sí? Despejo, igual que el anterior, la secante de teta es igual a z partido por 3. Pero recuerdo que la secante es 1 partido por el coseno, ¿cierto? Entonces, z partido por 3. Y si yo despejo el coseno,
Coseno de teta es igual a 3 partido por z. ¿Ya? Y recordamos la trigonometría que el coseno era cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es el que acompaña, entonces este sería 3 y la hipotenusa sería z. Por Pitágoras nuevamente sacamos esto, ¿sí? Repito, este le pone un valor, ¿no? Un u si quieres, y me queda 3 más u cuadrado igual a z cuadrado, espejo al u, y eso me va a quedar igual a, si me queda z cuadrado, entonces tiene que ser los 3, me queda z cuadrado menos 9, ¿ya? Y ahí tendría los valores de mi triángulo. Y con eso ya puedo sacar todos los demás elementos, ¿sí? En este caso yo, ¿qué necesito sacar? La secante, que ya la tengo. La secante yo sé que es z tercio. Z tercio. Más la tangente. Ah, pero la tangente se definía como cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Sí? Entonces el cateto opuesto es la raíz de z cuadrado menos 9 dividido por 3. ¿Cierto? Cateto adyacente. Y eso más c. Ah, pero tenemos que volver, ya volvimos a esa, ahora nos falta volver a esta. Ah, pero z igual a x menos 2. Z igual a x menos 2, entonces esto va a ser igual al logaritmo de x menos 2, está flotando el x menos 2, fíjense que los dos están divididos por 3, así puedo dividir todo por 3, más la raíz cuadrada, y acá me queda x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y si desarrollo el cuadrado binomio, me queda x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Sí? Va a quedar ahí más ¿cierto? Como hay que sacarle el menos 4, me quedaría de esta forma. Y eso más c. Y ahí tengo mi integral trigonométrica, ¿cierto? En este segundo caso, que yo tuve que transformarla, ¿sí? Esta expresión que está acá, completando cuadrado, a la forma que están acá. ¿Ya? Podría ser como la forma más complicada. ¿Cómo dos métodos? Ah, sí, métodos de sustitución simple, sí. Sí, hay a veces hay integrales que no solamente se van a resolver por un solo método, se pueden resolver, se pueden utilizar 2 o 3 métodos dentro de la misma integral. ¿Sí? Se puede hacer una solución simple, después por parte, después pasar a una trigonométrica, incluso después podría pasar a una de otro tipo. ¿Ya? Así que no es como una receta, digamos, como eran las derivadas, digamos. La derivada, yo sé que si hay división, tengo que aplicar división, y sucesivamente. ¿Ya? Lo que sí hay que tener claro es que si, cuando hay multiplicaciones, conviene usar integración por parte. ¿Sí? Cuando hay funciones dentro de otras, sustitución simple. Cuando están estas formas, las trigonométricas. ¿Cierto? Cuando hay división de polinomios, conviene las fracciones parciales. Ya, Natalia. Entonces, yo le envío estos archivos a su mail eh, para que quede como respaldo y pueda repasarlo usted también. ¿Ya? Y así todos los martes a esta hora se puede conectar y podemos ir revisando algunos ejercicios o dudas que tenga. Bien,